Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Los que viven conforme a las profecías. A través de las enseñanzas de Dios, contenidas en los 66 libros de la Biblia, comprendamos cómo quiere Dios que vivamos de acuerdo con las profecías. Dios dijo, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Según estas palabras, todas las profecías dadas por Dios se cumplen con exactitud. Por eso, los hijos del cielo debemos vivir de acuerdo con las profecías. Veamos juntos Mateo capítulo 26, versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Esta es la escena en que los siervos de los sumos sacerdotes y la guardia del templo vinieron para prender a Jesús. Entonces Pedro sacó su espada y trató de defender a Jesús diciendo, no dejaré que hagan así a nuestro Señor. Viendo esto, Jesús le dijo, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Ya que las Escrituras de la Biblia son profecías, todo debe ocurrir tal como está profetizado. Así, Jesús enseñó a Pedro que las profecías deben cumplirse sin falta. La Biblia contiene profecías. Si las profecías no se cumplieran tal como están escritas, ¿cómo podríamos decir que estas son las palabras de Dios y las Escrituras que contienen la voluntad de Dios? Las profecías deben cumplirse sin falta, tal como están escritas. No es que yo no pueda hacer nada, sino que me apresan porque este es el camino que debo recorrer conforme a las profecías. Jesús dio a Pedro esta enseñanza con estas palabras. Ahora podría destruirlos a todos e impedir que me lleven. Pero está escrito, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Pedro, si yo hiciera eso, ¿cómo podría cumplirse la profecía? Si me resisto, ¿quién se sacrificará en expiación por los pecados de la humanidad? De este modo, Jesús nos dejó esta enseñanza de que la Biblia es un libro de profecías y todas las profecías deben cumplirse absolutamente. Las palabras de los 66 libros de la Biblia, ¿de quién son? Son las palabras de Dios. Yo hablé, ¿qué hará Dios? Y sin falta lo cumpliré. Lo he pensado, ¿qué hará Dios? Y también lo haré. Ahora, veamos algunos episodios de la Biblia para comprender claramente que la Biblia nos muestra nuestro futuro a fin de que podamos llevar una vida de la fe en consonancia con la voluntad de Dios. Veamos juntos Juan, capítulo 19, versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Esto que le ocurrió a Jesús ya había sido profetizado unos 700 años antes de que él viniera a través del profeta Isaías. Veamos qué decía esta profecía. Veamos la enseñanza de Isaías, capítulo 53, versículo 5. En Isaías, capítulo 53, versículo 5 está escrito: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Cuando Jesús vino, ¿qué ocurrió con esta profecía que había sido escrita por el profeta unos 700 años antes? Se cumplió con exactitud. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 32, está escrito que después de que Jesús muriera, los soldados romanos rompieron las piernas a los 2 ladrones que estaban colgados junto a él, pero al ver que Jesús ya había expirado, le abrieron el costado con una lanza. ¿Podrían no haberlo hecho? ¿No creen? Nadie les dijo que lo hiciesen. Pero todo esto fue el cumplimiento de las profecías. Unos 700 años antes, el profeta escribió que Cristo vendría a la tierra y moriría en la cruz llevando los pecados de toda la humanidad. Todo ocurrió conforme a las profecías de la Biblia. No es que los soldados lo hicieran a propósito para ajustarse a la profecía. ¿O acaso podía Jesús pedir a los soldados que lo hiriesen con una lanza si él ya había muerto en la cruz? Pero ya que 700 años antes Dios había dicho a través del profeta estas palabras, Él será herido por nuestras rebeliones, será azotado, será menospreciado y no será estimado. Jesús vivió tal como estaba profetizado en la Biblia. Jesús no le dijo a la gente que hiciera eso. Los líderes religiosos de Israel trataron a Jesús tal como estaba escrito y cumplieron todo lo que había sido profetizado 700 años antes. Veamos una vez más Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estaba profetizado que sería azotado. Podrían haberlo castigado de cualquier otro modo, ¿no? Pero el profeta Isaías vio por revelación lo que ocurriría 700 años más tarde, según la voluntad de Dios. Según Isaías, capítulo 46, Dios ve desde el principio ¿hasta cuándo? Dios ve todo el porvenir hasta el final. Por eso, Dios hizo que los profetas escribieran las cosas que ocurrirían en el futuro. En Isaías capítulo 53, versículo 5, estaba escrito que Jesús sería herido con una lanza y también que sería azotado, y que todo esto ocurriría para que nosotros fuésemos sanados. Veamos cómo se cumplió la profecía en Mateo capítulo 27. Leamos el capítulo 27, versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y, ¿habiendo hecho qué? Habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El profeta Isaías describió con unos 700 años de antelación el padecimiento que Cristo atravesaría en la cruz por nuestros pecados con las palabras: porque Él fue azotado, nosotros fuimos curados. Todo el camino que Cristo recorrió llevando la carga de nuestros pecados había sido profetizado en detalle 700 años antes con absoluta precisión. No solo estaba profetizada la vida que Jesús llevaría, sino también cómo sería su muerte. Esta también estaba descrita pormenorizadamente. Sigamos viendo Mateo capítulo 27, versículo 57. Capítulo 27, versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Aquí, ¿dónde dice que fue puesto el cuerpo de Jesús? Fue puesto en el sepulcro de un hombre rico de Arimatea, llamado José. El hecho de que fuera puesto en el sepulcro de un rico, de José de Arimatea,
¿Dónde estaba profetizado? Podríamos pensar que todas las cosas que hizo Jesús ocurrieron sin más, pero en realidad todo estaba profetizado en la Biblia. Veamos cómo estaba profetizado esto en Isaías, capítulo 53. Veamos el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas ¿con quién dice que estaría? Con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Un hombre rico llamado José de Arimatea tenía preparado un sepulcro para ser enterrado allí cuando él muriera. Sin embargo, lo usó para poner allí el cuerpo de Jesús. Si vemos todos estos acontecimientos y todo lo que hizo Jesús a lo largo de su vida, pueden parecer hechos fortuitos, pero todo ocurrió exactamente de la manera que había sido profetizada de antemano a través de la Biblia y los profetas. Hermanos, al ver cada uno de estos episodios, ¿qué podemos decir acerca de las profecías? ¿Qué es lo que nosotros no podemos cumplir ni impedir por nuestra propia voluntad? Son las profecías. Las profecías siempre se cumplen de todos modos. Es porque son la palabra de Dios. Tal como Dios dijo, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Las palabras dichas por Dios son profecías. Y todo lo que Dios ha planeado es una profecía. Entonces, el pueblo celestial, los hijos de Dios, ¿qué debemos hacer ahora, según las profecías? Toda nuestra vida debe ser conforme a las profecías. Esta es la manera más sabia de vivir para obtener buenos resultados en el Evangelio. También en la historia del Antiguo Testamento hay un acontecimiento que debemos considerar en relación con las profecías. Vayamos a Génesis, capítulo 41. Leamos el capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Finalmente, Faraón hizo llamar a José, el hijo de Jacob, para que interpretara sus sueños. Veamos el versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete.
Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Esto significa, el sueño sobre las vacas y el sueño acerca de las espigas tratan del mismo asunto. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Versículo 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Tal como dijo José al interpretar el sueño, hubo 7 años de gran abundancia en Egipto, de buenas cosechas como nunca había habido. Hubo abundancia durante 7 años. Pero después vinieron 7 años de hambre gravísima. Un hambre sin precedentes. Así pues, la Biblia nos muestra que Dios profetiza las cosas futuras a través de una persona y que todo ocurre tal como Dios había profetizado. Como esto ya pasó, ahora podemos ver la profecía y también su cumplimiento. Pero lo más importante es lo que nos concierne a nosotros, a los que vivimos en esta época. ¿Qué está profetizado acerca de nuestro futuro? ¿Quieren saber su futuro, verdad? Si quieren saberlo, solo tienen que mirar la Biblia. Ya que nuestro futuro está descrito en la Biblia, cada vez que lo vemos nos sentimos muy felices y alegres. Nos da esperanza y ánimo. Nuestro futuro será así. Está profetizado que viviremos en el eterno reino de los cielos. José dijo: si no hacen preparativos durante los 7 años de abundancia, toda la nación perecerá durante los 7 años de hambruna. Por tanto, deben hacer preparativos durante los 7 años de abundancia. Entonces, ¿qué dijo el rey de Egipto al oír este planteamiento tan sensato? No hay otro mejor que tú para llevar a cabo esta obra. Te doy autoridad sobre toda la tierra. Te nombro gobernador de Egipto. Así, José fue designado por Faraón como gobernador para que gestionara todos los asuntos del país. ¿No es cierto? Durante los años de abundancia, José hizo construir graneros por todo el país para almacenar grano en ellos. Durante 7 años trabajó para hacer preparativos y al 8º año empezó la hambruna. Todo ocurrió tal como Dios había profetizado. Entonces muchas personas iban a comprar alimentos, pagando el doble o el triple del precio habitual. Algunos hasta tuvieron que vender sus tierras para poder comprar comida. Por eso, la riqueza de Faraón no dejó de aumentar. Podemos ver esto escrito en la Biblia. Entonces, si pensamos en esta profecía pasada, nosotros también, ya que conocemos el futuro gracias a las profecías, podemos prepararnos desde ahora, ¿verdad? En Apocalipsis, Dios profetizó de antemano: recompensaré a cada uno según sea su obra.
Así que, aunque queramos recibir muchos premios en el reino de los cielos, si nuestras obras solo merecen un premio pequeño, no podemos recibir más que un premio pequeño. Dios dijo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que no puede ser de otro modo. José creyó absolutamente que vendrían 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre. Por eso hizo preparativos. Del mismo modo, nosotros debemos prepararnos para el reino de los cielos, que está a la vuelta de la esquina, ¿no creen? Aunque nuestra vida presente sea un tanto difícil, no debemos renunciar neciamente a las grandes bendiciones que recibiremos en el futuro. Ya que nos espera una gloria tan grande, ¿no deberíamos aguantar y esperar con paciencia? Durante 7 años, José compró mucho grano por todo el país. Los agricultores lo vendían todo sin darle más vueltas, porque durante 7 años hubo buenas cosechas continuamente. Pero al llegar el 8º año, cuando terminaron los 7 años de abundancia, vino una gran hambre sobre todo el país que duró 7 años. Todo ocurrió tal como Dios había profetizado, según la profecía que mostró José. Esto no es diferente de lo que nos ocurrirá a nosotros. Ocurrirá exactamente lo mismo con las personas que crean en las profecías y vivan conforme a ellas, y también con las personas que ignoren las profecías. Bueno, si llevamos 7 años de abundancia, seguro que al 8º año también tendremos una buena cosecha. Habría personas que pensaran así en los días de José. Sin importar lo que Dios hubiera profetizado, ellos no lo creían, ya que durante 7 años solo había cosechas abundantes y tenían grano más que de sobra. Al 8º año pensaban, ¿será posible que haya una hambruna? Y el 9º decían, este año volverá a haber buena cosecha. Pero el hambre continuaba. Tal como Dios había dicho, hubo 7 años de hambre después de los 7 años de abundancia. Los que creyeron en la profecía se prepararon para los 7 años de hambre. Pero los que no creyeron en la profecía no hicieron ningún preparativo. Del mismo modo, en estos tiempos, debemos pensar en la gloria futura del reino de los cielos y vivir cada día siguiendo las profecías que Dios nos ha dado como una promesa. Para seguir el paso de las profecías, necesitamos ver Apocalipsis capítulo 22. Vamos a verlo. Leamos el versículo 5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. ¿Qué harán? Reinarán por los siglos de los siglos. Versículo 6. Y me dijo, estas palabras son como fieles, verdaderas. Esta es la palabra profética de Dios que no miente. Es una visión profética y una promesa profetizada. Así que estas palabras son fieles y verdaderas. Lo dijo así de claro. Viendo esta profecía, no necesitamos preocuparnos pensando, ¿qué haré? ¿Qué será de mi mañana? Persigamos el mundo lleno de gloria que Dios nos ha preparado. Y vivamos conforme a las profecías, como protagonistas de las profecías. Veamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. El versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras, ¿cómo son? Son fieles y verdaderas. Los que viven de acuerdo con las profecías pueden tener esperanza en este futuro. No debemos poner todo nuestro corazón en esta vida momentánea y perder este mundo lleno de gloria o renunciar a él.
Si José no hubiera creído absolutamente en la profecía que Dios mostró a Faraón, de que habría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre, ¿acaso habría preparado graneros para almacenar alimentos? No lo habría hecho. ¿Y habría comprado toda esa cantidad de grano durante los 7 años de abundancia? Si hubiera habido una buena cosecha el 8º año, y también el 9º y el 10º, todo el grano acumulado los años anteriores se habría acabado echando a perder. Pero ya que creía en la profecía, ya que creía absolutamente, pudo hacer estos preparativos. Ahora, Dios nos ha mostrado muchas profecías, incluyendo las profecías de Apocalipsis, capítulos 21 y 22. Quienes crean en ellas las verán cumplidas sin falta, pero los que no crean no podrán vivir conforme a las profecías. Si uno solo se preocupa por los asuntos inmediatos, pensando, ¿cómo puedo creer que en un futuro iré a ese lugar tan glorioso y reinaré por toda la eternidad? Tal persona es igual que los que pensaban que, después de los 7 años de abundancia, aún habría buena cosecha al 8º año y también al 9º. Los que pensaban que la profecía de Dios no se cumpliría, fiándose solo de su propia percepción de las cosas, deben de haberlo pasado muy mal a partir del 8º año. ¿No creen? Nosotros somos hijos de Dios. Creemos absolutamente en las palabras de Dios y en que Dios cumple todo lo que dice. Todos los escritos de los 66 libros de la Biblia son las palabras de Dios. Son palabras de Dios y, por tanto, profecías. Dios ha prometido un mundo donde ya no habrá muerte ni llanto, ni tristeza, ni dolor, ni sufrimiento, ni vejez. Un mundo glorioso donde tendremos vida y felicidad eternas. ¿Acaso les suena como algo vago? Las palabras de Dios no son historietas irreales dichas por algún soñador. Son profecías inequívocas. Siguiendo estas profecías tan precisas, espero que todos vivamos correctamente teniendo claro nuestro futuro y nuestra meta. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.